Dice así la palabra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, y leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El título dice: el futuro rey de Sión. Y dice el verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. Diga conmigo: justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de una asna. Voy a volver a leer ese versículo y vamos a ir a Lucas 19, 28. Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, un rey que es justo, un rey que es salvador y un rey que es humilde. Y no solamente es justo, salvador y humilde, sino que vendrá a ti cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de una asna. Lucas 19, 28. 500 años después de esa profecía se cumple la palabra en Lucas 19, 28, y la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús la presenta de esta manera. Y vamos a leer del 28 al 44 y nos introducimos en la palabra. Lean conmigo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Escuche esto: Jesús envió a sus discípulos, no envió a gente desconocida, a poder traer a un pollino atado que estaba en la ciudad de al frente, en el cual ningún hombre había montado jamás. Diga conmigo: ningún hombre había montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, tú le responderéis de esta manera: porque el Señor lo necesita. Verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando se desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo estas palabras: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz sea en los cielos y toda la gloria sea en las alturas. Si le va a dar el aplauso, déselo al Señor, porque eso hay que celebrarlo. Lo dice la palabra. Entonces, verso 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondió y les dijo: os digo que si estos discípulos callan, las piedras van a hablar por ellos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y aquí es donde quiero entrar, en el verso 42. Léalo muy puntualmente. Diciendo, después de haber llorado: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y mire cómo termina diciendo este versículo: y te derribarán a tierra
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. El profeta Zacarías en el Antiguo Testamento lanzó una profecía hablando del rey que era Jesús, que iba a ser recibido con alabanza, con algarabía, pero que ese rey iba a demandar una señal. Iba a entrar a la tierra prometida, que era Jerusalén en ese momento, a la tierra deseada. Iba a entrar sobre un pollino. Jesús, por 3 años después de haber sido bautizado por Juan, nunca le dijo a nadie que él iba a ser el futuro rey. Públicamente le decía: espérense un momento, aguarden un momento, que todavía no ha llegado mi tiempo. Pero una semana antes de la crucifixión, en el capítulo 19, verso 28, Jesús se presenta a la entrada de Jerusalén, bajando el monte de los olivos, y dice la palabra que mandó a sus discípulos a recoger a un asno, a un pollino que estaba atado, porque era necesario que Jesús entrara encima de ese pollino. Y todos se preguntarán: ¿y por qué no entró en un carruaje o en un caballo? Si en ese tiempo los caballos eran como un animal más de guerra, más de glamour. Pero él entró encima de un pollino. La gente dice que cuando llegaron, tomaron al pollino, lo desataron, lo llevaron donde estaba Jesús. Y había gente que estaba tendiendo sus mantos, y otros tenían palmeras y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero Jesús por dentro estaba llorando, porque cuando él descendió del monte de los olivos, hay un lugar donde se aprecia toda la ciudad de Jerusalén, y él pudo ver a la ciudad, verla tan hermosa, tan resplandeciente, pero la gente que estaba ahí no había entendido la visitación de Dios. Y él lloró no solo cuando Lázaro estaba muerto, él lloró en ese momento al ver la ciudad que estaba desapercibida de lo que Dios quería hacer en ese momento. Y dice la palabra que el pollino lo llevan, lo preparan. En todas las Pascuas se ponía un pollino a la entrada de Jerusalén para ver si el rey aparecía. Pero la vez que tomaron el pollino, nadie se dio cuenta que era el día de la salvación de Jerusalén. La Biblia dice que el día de la visitación llegó y ellos no estaban apercibidos. Cuántas cosas Dios te ha hablado, cuántas cosas Dios te ha preparado, y todavía no estamos apercibidos, y la bendición pasa y la palabra pasa, y no hemos conocido el día de nuestra visitación. Cuando no conocemos el día de nuestra visitación, lo que es de bendición se convierte en maldición. Porque aquí la palabra dice que Jesús vino, pero ellos no entendieron ni conocieron que era Jesús. Los mismos que ese día decían Hosana con palmeras y tiraban mantos para recibir a Jesús encima del pollino, una semana después estaban diciendo: crucifíquenlo. Por eso es que usted no puede esperar nada bueno de nadie, porque hay muchos que hoy te pelan el diente, pero mañana te meten la estaca. Muchos te van a decir: estoy contigo, pero cuando tú necesitas, no van a estar contigo. ¿Dónde estaban los discípulos una semana después de ese día? Pedro lo negó. Los demás 10 discípulos, ¿dónde estaban? ¿Qué se habían hecho? Habían permanecido con él cuando él tenía algo que darles, pero cuando él necesitaba algo, no estaban ahí. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en un hombre y no en Dios. Porque cuando ponemos la confianza en Dios, Él nunca falla, Él siempre está ahí, Él siempre está ahí y permanece con nosotros.
pero no hemos entendido muchas veces el día de nuestra visitación. Dios viene con palabras a persuadirnos y hacernos entender y comprender el plan de Dios para nuestra vida, pero estamos enfocados en un montón de otras cosas más. Jesús lloró en esa ocasión. Lloró porque la gente estaba ignorante al tiempo que estaba aconteciendo sobre ellos. ¿Sabe qué representa la palabra visitación en la Biblia? Representa una intervención de Dios. El pueblo de Israel había tenido años clamando y esperando la venida del Mesías, y el día en que llegó lo crucificaron porque no entendieron, no apercibieron, no comprendieron cómo era que Dios iba a trabajar en sus vidas. ¿Sabe qué era lo que estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando un rey que los librase de la esclavitud de los romanos. Estaban esperando un rey con un ejército, pero es que no saben que la noticia que Jesús vino a traer no era de guerra, era de paz. Y Él no vino a implantar un reino que era permanente, sino eterno. Porque hay gente que tiene la vista puesta en las cosas de abajo. Las cosas de abajo tienen fecha de vencimiento, pero las de arriba nunca dejan de ser. Aleluya. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 verso 3 que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Porque aunque usted no esté viendo nada, pero hay una palabra que Dios depositó sobre ti. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda creer en esta noche que hay una palabra que Dios puso en tu vientre espiritual, y cuando tú la creas vas a empezar a verla en cumplimiento sobre tu vida. Yo creo que el cumplimiento de muchas palabras vienen sobre ti en este día. Yo creo que hay una activación que Dios va a traer en este mes 7 para ti, para tu casa, para tu familia, para tus finanzas. Dios va a provocar que el cielo se abra y que algo descienda para tu vida. Pero es necesario una cosa: entender el día de nuestra visitación. Si no entendemos, hermano, estamos perdidos en el tiempo, porque Dios no trabaja bajo nuestro tiempo, Dios trabaja bajo la eternidad. Y cuando nosotros empezamos a comprender las cosas de Dios, no podemos comprenderlas aquí en la línea cronos. Tenemos que empezar a meternos en el Espíritu, porque en el Espíritu las cosas se nos van a ser reveladas. A la carne no se le es provecho nada, porque la carne ciega corrupción, muerte y pecado, pero al Espíritu trae vida y trae vida eterna. Aleluya. Por eso usted nunca puede ver o comprender que su cuerpo se conecte a lo de Dios, porque su cuerpo es carne. Y usted tiene algo que Dios depositó sobre usted eterno, que es su espíritu y aún su alma. El cuerpo, cuando usted muera, va a la tierra y va al polvo, pero cuando usted muera y se vaya con Cristo, su alma tiene garantizada la eternidad en el cielo. Aleluya. Vamos a bajarle ahí. Necesitamos entender cuál es el día de nuestra visitación. Quizás para muchos es hoy, para otros va a ser otro día. Y me quise introducir con esto para que usted agarre vuelo a la palabra que viene en este momento. Quiero que usted en este momento abra su Biblia en Hechos capítulo 27. Gloria a Dios. Y me da un fuerte amén cuando la tiene. Hechos capítulo 27. Estos días que estuvimos fuera del país, Dios habló algo a mi corazón, lo compartí con algunas personas, lo compartí en nuestra iglesia allá también. Y fue un pensamiento que Dios puso en mi corazón y en mi mente. Y pude comprender a base de esta historia de Jesús, para introducirme en el mensaje, que cuando Jesús lo dejaron solo, Él no le quedó otra que creer en Dios y creer en Él mismo.
a él no le quedó de otra que creer en Dios y creer en él mismo, porque no había nadie. En la cruz del Calvario él estaba solo. Hay momentos donde todo el mundo te va a dejar, pero es el momento donde tú vas a ver la mano de Dios trabajando hacia tu favor. Es el momento donde no va a haber dependencia de nadie, ni recursos de nadie, sino es donde Dios, como en el pueblo de Israel, cuando no había comida, Él trajo las golondrinas y trajo el maná. Cuando no había nada que tomar, Él hizo que de una peña saliera agua. Yo no sé si alguien puede entender en esta noche que Dios quiere que tú tengas fe en Él, pero que también tengas fe en ti mismo. Jesús comprendió eso, y en el momento en que él lo comprendió, él dijo: voy a todas. Y mire hasta la instancia que llegó. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, nos narra una historia, y quiero introducirme ahí porque hay dos tipos de personas en la iglesia, y no solo en la iglesia, hay dos tipos de personas a nivel espiritual. Unos que se quedan esperando que todo pase, y la otra persona es la que provoca que las cosas sucedan. Yo no sé en cuál bando está usted, si es la que se sienta y espera que todo pase, o es la que dobla rodillas y ora y clama y adora hasta que el cielo se mueva para tu vida. Yo espero que sea de la que provoca. Vamos a ver. Pablo se encontraba ya dispuesto a ser llevado a Roma. El principal propósito de Pablo era ir a Roma. Desde el principio de su llamado, Dios le habló: es necesario que compadezcas ante el César. Él sabía que la palabra que él portaba dentro era delante del César, y por ende también sabía que si Dios habló esa palabra, aunque se levantaban tormentas, aunque lo trataron de matar un montón de veces, nada le iba a pasar, porque él estaba creyendo primero en la palabra de Dios, y segundo en lo que él estaba haciendo para Dios. Y dice la palabra que se montaron a un naufragio, y quiero leer ahí en el verso 21, capítulo 27, verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido por cierto conveniente, oh varones, haber oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Oiga qué lindo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y el verso 24 dice: y Pablo dijo: no temas. Había una tormenta llamada Euroclidón. Vientos infernales se juntaron en el mar y crearon una tormenta gigantesca. La nave perdió el rumbo por 14 días. No se veía ni la luna, ni el sol, ni las estrellas. El timón no servía. Pero mientras todos estaban adorando a sus dioses, Pablo estaba teniendo un contacto directo con el cielo, y el ángel lo visitó y lo fortaleció. Espérese ahí, porque Dios vino a traerle confianza a él. En medio de los momentos y las turbulencias que pasemos, Dios va a venir a traer confianza en tu vida, pero solamente te va a dar un ánimo. Solamente te va a dar un ánimo, y lo demás va a depender de tu accionar. Lo demás va a depender de cómo tú reacciones ante las situaciones que se levanten en tu contra. Y la Biblia dice, escucha esto, que Pablo hablaba con Dios, y el ángel de Dios le dijo: Pablo, no temas, porque hay una palabra. ¿Sabe cuál es la palabra? Es necesario que compadezcas ante César. Yo no sé cuál es la palabra que Dios te dio, pero sabes algo: si Dios te dio una palabra, Franklin, no importa quién se levante, la palabra se va a cumplir. Porque es necesario que pasemos tribulaciones, es necesario que hayan pruebas, porque todo eso va a afirmar nuestra fe en Dios y en lo que Dios va a hacer con nosotros. Imagínense que esto fuera fácil, Mauricio. Cualquiera lo haría.
Angie, cualquiera lo haría si esto fuera fácil. Pero la Biblia dice una cosa: el reino de los cielos sufre violencia, y solamente la gente arrebatada, loca, en fe, visionaria, ambiciosa, atrevida, la gente que no le tiene miedo al diablo, ni al mundo, ni al sistema, ni a la religiosidad, a la gente que se le para el diablo, usted tiene que saber que hay uno más grande que él, y ese es Jehová de los ejércitos. Es necesario que compadezcas ante el César. Y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, a causa de la fe de Pablo, todos los que estaban con él en la nave no se iban a morir. Tú eres la salvación de tu familia. Quizás ahorita tus hijos no están aquí, quizás ahorita tus padres no están aquí, pero a causa de ti ellos van a tener que venir, porque la salvación Dios la traerá a tu casa a causa de ti, a causa de pagar un precio, a causa de estar aquí aunque haya lluvia, aunque no haya plata, aunque estemos enfermos, aunque hayan crisis financiera. Cuando usted se esfuerza a pagar un precio, ¿usted cree que eso es en vano? Nunca ha sido en vano. Yo digo que Dios tiene un facturero, todo lo va apuntando, tanto lo bueno como lo malo, porque la Biblia dice que aquí todo se va a pagar, hasta un vaso de agua. Hasta un vaso de agua. Y hay un facturero que va a decir a lo último total, y te van a decir: ok, esta es tu recompensa, pero esto es lo que tienes que pagar. Y hay gente que va a quedar en números rojos, pero hay otros como este lugar y como usted, que la abundancia de Dios le va a tocar a la puerta de su casa, y yo le aseguro que algo va a suceder a partir de hoy. Yo no sé si usted vino con una expectativa de algo, pero yo creo que Dios va a provocar algo en tu vida. La gente que provoca algo es la gente que usted la verá haciendo cosas locas. Yo nunca he visto a alguien que es ordinario haciendo cosas extraordinarias. Usted lo va a ver haciendo siempre lo que otros hacen, pero la gente que provoca siempre va a hacer cosas que inclusive a muchos no les gusta. ¿Está escuchando allá, Juan? Hay gente que no le va a gustar como usted profetiza, pero abra su boca y hable, porque si usted no habla, la boca de los leones, de los monos, de los perros van a hablar por usted. Y hasta las piedras, dice la palabra. Vamos a seguir. Por tanto, varones, tened buen ánimo. En el verso 25. Porque oiga la palabra que dice Pablo: porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. No lo digo yo, lo dice la palabra. Léalo en el verso 25. Porque yo confío en Dios, que será hecho de la misma manera como se me dijo. Karen, Dios no va a cambiar ni va a alterar el propósito de nadie. Dios no va a tocar lo que ya está escrito desde la eternidad. Eso se va a cumplir sí o sí, quiera usted o no quiera. Se va a cumplir la situación. Y vuelvo otra vez atrás. Estamos apercibidos el día de nuestra visitación. Porque si no, la confianza que tengamos, como dije al principio, quizás usted tiene fe, pero ¿en dónde está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? Usted necesita poner su fe en Dios, pero también necesita que esa fe esté puesta en usted. Dios tiene así semejante bendición para tu vida. Así, mira, así. Pero como usted no cree en usted mismo, su depósito es así. Entonces, aunque Dios quiera darte esto, no va a alcanzar en esto. Por eso hay gente que vive a cada rato llorando y diciendo: pero yo veo como Dios bendice al otro y hace callo con el otro y conmigo no. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha creído en lo que Dios le entregó en sus manos. Porque usted no ha creído en la palabra que Dios puso en su boca. El día en que usted crea, usted se va a dar cuenta que el mismo infierno va a tener que obedecer a lo que usted dice. El día que usted crea en usted mismo, usted se va a dar cuenta que aún las naciones van a estar esperando la palabra que Dios ha puesto en tu boca.
pero es necesario que usted crea. Toda la fe que tenemos puesta en Dios es importante, pero esa misma fe tenemos que tenerla puesta en nosotros. ¿Por qué? Porque usted no puede pretender tener fe en el creador y no en lo creado. Si usted no cree en usted mismo, que se ve, que se toca y sabe que fue creado, ¿qué va a creer en el que lo creó si ni lo ve? Crea en este estuche, crea en lo que puso en su corazón, en su mente, en sus ideas, en las estrategias, en la visión. Crea en lo que Dios depositó dentro de ti. Es suficiente para poner al infierno de rodillas. Es suficiente para que tu familia venga aquí. Con solo que tú te levantes, con solo que tú creas. Pablo creyó y todos los que estaban en la nave, que eran idólatras, fueron salvados. Pero no termina ahí la historia, porque ellos saben que no tienen nada que hacer. Pablo les da el ánimo y le dicen: estén tranquilos, yo estuve con el ángel de Jehová, él me dijo que no tuviera miedo y yo estoy confiando en él, que se va a cumplir todo lo que él me ha dicho. O sea, no nos vamos a morir. Y dice que un momento después, ¡pum!, pegaron por allá en una isla llamada Malta. Y yo quiero que le dé vuelta a la página. En el capítulo 28, verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla donde llegaron se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ellos llegaron en mero invierno, tormenta, huracán. Estaba ocurriendo un desastre en esa isla. Y la gente que los recibió ahí les dio abrigo, preparó un fuego para que ellos se calentasen. Y no solo eso, dice el verso 3. Entonces Pablo, viendo que la gente de ahí les hizo un fuego y seguro estaba a punto de apagarse, se fue corriendo por alguno de los lugares ahí, y recogiendo Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Oiga eso. Pero cuando Pablo recoge las ramas y las lleva del lugar donde las recogió a donde está el fuego, él llevaba una víbora en sus manos. Pero la víbora no se manifestó hasta que él iba a tirar las ramas al fuego. Usted lo puede leer ahí. Dice que en el momento en que iba a echar las ramas al fuego, una víbora, huyendo del calor, o sea del fuego, se le prendió en la mano, se le pegó en la mano. Imagínese esa acción, imagínese eso. El hombre lleva aquí cargando la víbora, cargando al diablo, porque eso representa. Hay muchos que andan cargando el pecado y lo tienen aquí, mírenlo. Y lo duermen y se levantan con él y le dan tetita y de todo. Y ahí lo andan y el diablo va a estar feliz. Ahí no lo va a morder mientras lo ande aquí. Y aquí lo anda, pero cuando usted se mete en el fuego que representa a Dios, el diablo va a hacer lo que sea para que usted no esté ahí. Y cuando viene a la iglesia, se le pega en la mano. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y quiere verte destruido y quiere verte muerto. No solo espiritualmente, físicamente también. Si usted le da así un espacio a Satanás, lo mata. Lo mata. Lo mata. Y la víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Verso 4. Y cuando los naturales, o sea la gente de la isla, vieron la víbora colgando en su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre del mar, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. En otras palabras, que salado. Tras de que casi se muere en el mar, ahora viene aquí y lo pica una culebra. Verso 5. Pero él, sacudiendo la víbora,
usted tiene que soltarse de la pasividad. Yo no veo a alguien diciendo: suéltate víbora, suéltate víbora. No, usted tiene que arrebatarse. Ya basta de estar pasivo. Usted tiene que sacudirse. Hay cosas que no se le van a caer hasta que usted no se sacuda. Hay cosas que no se van a soltar en tu vida hasta que no te sacudas la inmundicia que llevas pegada. Hay que sacudirte y la víbora se va a caer. Espérese ahí. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hay un pequeño detalle: usted no la puede sacudir en cualquier lado. Hay gente que trata de quitarse el diablo allá en el mundo. Es como que quiera quitarse un tiburón en el mar. Es imposible. Tiene que traerlo al fuego. En otras palabras, traiga al pez a la tierra, traiga al diablo a la atmósfera espiritual. Eso fue lo que hizo David con Goliat. En el lugar donde Goliat y David se enfrentaron, en el lugar de oración, el valle de La. Él sabía que ahí lo iba a derrotar porque lo trajo a su atmósfera. Usted no puede tratar de meterse al mundo y derrotar al diablo en el mundo. No, traiga al diablo a su atmósfera y ese diablo cochino se va a dar cuenta quién es usted. Porque en la atmósfera espiritual, quien va a pelear por usted es Dios. En la atmósfera de Dios, Él es el que va a pelear tu batalla. Por eso usted verá gente allá afuera llorando, diciendo esto y lo otro, y siempre siguen como puercos, revolcándose en el lodo. Es que allá afuera no vas a ganar tus batallas. Tráelo al fuego, tráelo al fuego. Aquí ese diablo se va a quemar. Ayer yo dije algo. El diablo no sabe, pastora, todavía no ha conocido el fuego. Él sabe que tiene un fuego asegurado, pero el fuego del infierno no es el mismo fuego de Dios. El de Dios sí quema. Y ese fuego cuando quema, quema. Cuando quema, quema. Y ahí se le va a quemar hasta la cola. Pero es necesario que usted active el fuego que Dios ha puesto en su vida. Si no, el diablo lo va a quemar a usted. Sigo, ya voy a terminar, espérese, no se vaya. Ellos estaban esperando, verso 6, que él se hinchase o cayese muerto de repente. Oiga, ¿sabe que hay gente que está esperando que usted caiga? Hay gente que está esperando que usted caiga. Hay gente que está esperando que cuando Franklin ya lo voy a volver a ver igual que antes. Hay gente que está ahí esperando. Voy a esperar a ver cuando Lee vuelve otra vez. Ahí se van a quedar esperando, porque miren lo que dice la palabra. Estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. ¿Sabe? No le va a quedar ninguna otra salida al diablo y a los enemigos suyos que solamente cambiar de parecer. Van a estar ahí esperando. Voy a ver hasta cuándo Marvin cae, cuándo Vivian y Yesenia caben, pero se van a quedar esperando porque Dios los levantó a ustedes, no un hombre. Y cuando Dios levanta a alguien, el diablo se va a tener que cambiar de parecer. Hay gente que está diciendo: ya volvió a la iglesia aquel reverendo otra vez. Vamos a ver cuánto dura otra vez ahí. Vamos a ver cuánto le dura la fiesta. Pero ¿sabe algo? El enemigo se va a quedar esperando, porque esta vez no va a ser igual que antes. Yo creo que Dios está levantando un remanente diferente, un remanente fiel, un remanente que se va a consagrar, se va a santificar, se va a guardar para Dios. Y aunque hayan tempestades, aunque la gente te desee el mal, tú sabes quién te llamó. Y si Él te llamó, Él te va a respaldar. Vamos, denle un aplauso al Señor, suéltese. Santo.
a esperar tu caída, Katia. Y de hace tiempo la está esperando. Pero se van a quedar con las ganas. Hay un montón de gente que ha llegado a la iglesia deformado, maltratado por la vida, por el diablo, por la familia, por la mujer, por de todo. Y los mismos hermanos están esperando que caiga. ¿Cómo es eso? No puede ser eso, es imposible. Se lo acepto al diablo, que ya está condenado, pero a uno de nosotros mismos. Ahí es donde hay que prestar atención, porque hay unos que sí conocen la visitación, hay otros que no conocen la visitación. Y los que no conocen el día de su visitación van a andar errantes en su camino y van a pensar que todos son igual a él. Van a pensar que todos son igual a ellos. ¿Me entiende? Entonces es por eso que usted no puede. Tiene que tener cuidado. Porque los que hoy dicen Hosana, mañana van a decir crucifíquenlo. Los que hoy te dicen, gloria a Dios que está aquí, mañana es reverendo, que caiga. Ya estoy harto de verlo ahí de hipócrita. Eso es lo que el diablo quiere. Y utiliza a muchos para verte destruido. Pero yo te digo a ti en esta hora, ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Si Dios te trajo aquí hoy, es porque Dios ha determinado un plan contigo. Y si se levantaren en contra tuya, por un camino van a venir, pero por 7 caminos van a ser desbaratados todos. Porque ninguna arma forjada en tu contra va a prosperar, dice el Señor en su palabra. Ninguna arma, ninguna. Cuando David, mire esto, cuando David se enteró que iban a ungir a alguien como rey, a él no lo llamaron. Samuel se fue a ungir a un hijo de Isaí de la casa de Belén, entre uno de sus hijos. Pero ¿por qué Dios no le dio el nombre? Lo mandó en incógnita. Le dio el nombre del padre de la casa, del lugar donde tenía que ir, y no le dio el nombre de quién era. Y David tanteó con todo el mundo, y Samuel tanteó con todo el mundo, y Dios le decía, no mire su parecer, mira su corazón. Y ninguno de ellos era. Y Samuel pregunta al padre de la casa, hey, hay quedado uno, ¿dónde está? No, es que ese no lo invitamos, porque no se le veía pinta de ungido, no se le veía pinta de ungida. Hay gente que no te va a invitar a la fiesta, hay gente que no nos va a invitar a la fiesta. Pero ¿sabe algo? La fiesta no va a empezar hasta que usted no llegue. La fiesta no va a empezar hasta que usted no llegue, porque Samuel dijo, nadie se sienta a esta mesa hasta que David no venga aquí. Y Samuel no salió a ungir a David al campo. Le dijo, vayan y llámenmelo aquí y póngamelo en una silla más. Yo creo que alguien me está entendiendo hoy, ¿verdad? Póngamelo en una silla más. Hay gente con la que no contaban, pero Dios sí contó con esas personas. A los ojos de los hombres tú no calificabas, pero a los ojos de los dioses, de Dios, tú sí calificas. La gente ve lo que tú tienes en apariencia, pero Dios ya te examinó de adentro hacia afuera. Y Él sabe la intención de tu corazón. Mandan a traer a David. David tuvo un momento determinante para poder perder la unción. ¿Sabe cuál fue ese momento? El haber creído o el haberse comido la falta de respeto que le cometieron al no invitarlo a la fiesta, el resentimiento, la raíz de amargura. No, yo no voy a ir ahí. Ahora sí me llaman. No. Hizo un montón, podía haber hecho un montón de cosas, pero ¿sabe qué hizo David? Brincó
brincó todo eso. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Aunque te vengan a serruchar el piso, aunque te quieran venir a quebrar las piernas para verte caído, brinque todo eso, porque eso es lo que te va a dar acceso a una unción mayor. Cuando él brincó lo que le hicieron, que no lo tomaron en cuenta, que lo señalaron, que lo despreciaron, él llegó me imagino con su bastoncito y su onda y todo lleno de pelo de oveja o de cabrito, y llegó ahí y le dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué me llaman? Y Samuel, donde lo vio, me imagino que Samuel dijo: oh my God, este es el hombre de Dios. Este es el hombre de Dios. Y Dios le dijo: hey, Samuel, ese sí es. Viértele todo el aceite encima. Y se acercó Samuel a David y lo ungió delante de todos sus hermanos. Porque en el lugar donde muchos te despreciaron, alguien tiene que creer esta palabra. En el lugar donde muchos te despreciaron, Vivian y Yesenia, ahí es donde Dios te va a honrar. Ahí es donde Dios te va a levantar. Y ahí es donde Dios lo va a utilizar. En el lugar donde menos lo esperaban, ahí es donde Dios va a traer una unción mayor sobre sus vidas. Sama que la abrazanda. Oh, gloria a Dios. Vamos, alábele, alábele, alábele. Él vive y Él reina por los siglos de los siglos y para siempre. Oh, aleluya. Póngase de pie. David queda ungido, pero David sigue siendo un hombre que sigue cuidando las ovejas de su padre. Pero escuche esto: en el momento en que él fue ungido, el espíritu que estaba sobre Saúl se fue y llegó un tormento. Y al tiempo después, dice la palabra que había una guerra entre filisteos y el pueblo de Israel, y estaba el famoso Goliat, aquel desgraciado filisteo incircunciso, que estaba diciendo y amenazando con voz fuerte: ¡hey, ustedes, siervos de Saúl, ¿por qué no se vienen a enfrentar contra mí? ¿Cuál es el miedo que me tienen? Y dice la palabra que por 40 días y 40 noches amenazó al ejército del Dios viviente y al que Dios tenía, o el pueblo había puesto como rey sobre ellos. David, ya estando ungido, sigue cuidando ovejitas y toda la gente, pero su padre lo llama y le dice: ven, que necesito que vayas allá y le lleves una comida a tus hermanos. ¿Y sabe qué ocurrió ahí? Cuando él llega, escucha la amenaza. David dijo: esta es mi oportunidad para cumplir uno de los mayores mandamientos de la palabra. ¿Sabe cuál? Honra a tu padre y a tu madre. Usted me dirá: ¿por qué? Sí, porque el que vencía al gigante, la casa de ese hombre y su familia no pagaba más impuestos. Entonces él iba a dejar a su familia bien plantada, a que no volvieran a pagar más nada. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que él le pregunta a Eliab, su hermano, y le dice: ¿qué es lo que van a darle a aquel que venza? Le van a dar a la mujer, a la hija de Saúl, van a dar impuestos, va a ser aquí y allá. Ok, yo lo puedo hacer. ¿Sabe por qué él tomó esa actitud? ¿Sabe por qué él tomó esa actitud? Porque él creía en sí mismo. Él se presentó, ahorita después o minutos después lo llevan donde Saúl, y Saúl le dice: pero tú, si aquel es un gigante de más de 3 metros, tiene 6 dedos en su mano, ¿y qué es lo que va a hacer tú con él? Si tú eres pequeñito, flaquito, y te pongo mi armadura y no te queda. Pero sabe, cuando tenemos confianza en nosotros mismos, vamos a decir estas palabras que David dijo: hey, Saúl, ¿no te das cuenta que yo he matado osos y leones, y ese filisteo incircunciso también es como uno de ellos?
Ahí no dijo, es que Dios me respalda, envía a su ángel y mata a los osos y los leones. No, él dijo, yo he matado osos y leones y me creo en la capacidad de matar a ese gigante. Porque él confiaba en Dios, pero también él confiaba en sí mismo. Y de la misma manera en que Pablo recibió la palabra y dijo, tienes que compadecer ante el César, David sabía que él en algún momento tenía que llegar al reinado de Israel. Y ni ese gigante se iba a oponer a esa palabra. La palabra que Dios te ha entregado se va a cumplir aunque hayan gigantes delante tuyo. La palabra que Dios desató sobre ti se va a cumplir aunque hayan gigantes delante tuyo. Pero ¿sabes algo? Jesús envió a 2 discípulos a traer un pollino que estaba atado para entrar a la tierra que él le había prometido. Una entrada triunfal. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Autoridad para atar y desatar. El pollino está ahí, está listo desde hace tiempo. El pollino está preparado. Nadie ha montado ese pollino, pero ese pollino está esperando a alguien, Mauricio, que lo desate y que lo agarre y lo monte y se vaya a tomar el lugar que le corresponde. El pollino de tu liberación está listo, está preparado, pero tienes que arriesgarte. Boliche, tienes que arriesgarte. Si no te arriesgas a desatar el pollino va a quedarse ahí y otro lo va a tomar en tu lugar. Dios es un Dios de oportunidades, pero hay oportunidades que no vienen 2 veces en la vida. Si no la agarras hoy, otro la va a agarrar por ti mañana. Así que en esta noche yo quiero bendecir tu vida y terminarte diciendo una cosa. Cree en lo que Dios te ha hablado. Lo que un día Él te dijo a tu oído, a tu espíritu, no lo dejes de creer. Créelo. Porque aunque haya tardado un tiempo para venir el cumplimiento de esa palabra, se va a dar. Mauren, se va a dar. El cumplimiento de esa palabra se va a dar sobre ti, sobre tu casa. No importa cuánto tarde, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y yo veré lo que se me fue dicho. Lo que me entró por aquí va a salir por aquí, no por aquí. Lo que me entró por aquí va a salir por aquí. Porque nosotros no vivimos por vista, vivimos a través de la fe. La fe es la que mueve montañas, y sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche.